Ya lo has mencionado un par de veces aquí. El mayor obstáculo, quizá el más importante de todos, es el tema del Líbano. Y esto se publicó, creo, justo ayer. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Israel Katz, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y el jefe del Mando Norte, Rafi Milo, mantuvieron una videoconferencia el lunes. En una declaración conjunta, afirmaron que las fuerzas de defensa de Israel seguirán actuando con determinación para frustrar las amenazas contra sus soldados y civiles, destruir la infraestructura terrorista y continuar manteniendo la zona de seguridad en el sur del Líbano. La seguridad de los civiles israelíes y de las tropas del ejército seguirá siendo, sin concesiones, nuestra prioridad absoluta. Un antiguo primer ministro buscado por la Corte Penal Internacional, al que se refería Dropside, Benjamin Netanyahu, dijo: "Mi directriz y la del ministro de Defensa para las Fuerzas de Defensa de Israel es clara y no ha cambiado. Nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen plena libertad de acción para frustrar cualquier amenaza directa o emergente contra ellos o contra los residentes del norte. El ejército no tiene restricciones en este asunto. Y algunos de vosotros no estaréis de acuerdo, pero en mi opinión, ese mensaje estaba dirigido al pueblo israelí, sino al despacho oval y al presidente Trump. No hay restricciones. ¿Qué opinas?" Bueno, creo que tenemos que desvincularnos de la guerra con Irán y dejar claro que no apoyamos el asesinato masivo ni la exterminación de la gente que vive en Líbano, porque eso es en esencia lo que se está planteando. Se está hablando de la gasaificación del Líbano. Los israelíes parecen creer de verdad que pueden salir de esta situación matando, pero no parecen entender que adoptar esa postura es el camino más directo hacia la extinción de Israel. No se puede salir de esto matando. Intentarlo solo empeora las cosas, no las mejora. No sé qué más decirte, Dan, pero si crees que vas a resolver el problema en Líbano a base de matar y convertirlo en otra Gaza, te espera una larga espera. Eso no va a funcionar. Y bueno, hay algunos temas más importantes. De hecho, es un tema importante. Al presidente Trump, en su entrevista con Axios hace una semana más o menos, le preguntaron directamente: ¿puede usted decirle a Israel que se detenga en Líbano? ¿Y le harán caso? ¿Estarán de acuerdo con usted? Tu relación con Netanyahu es buena, pero tenemos que mantenerlo un poco. ¿Vas a poder evitar que Israel ataque al Líbano? Sí, podré. Me tienen mucho respeto y hacen lo que les digo. Hacen lo que yo digo. Eso fue lo que él dijo allí. Ahora, por lo visto, ese memorando y ese fragmento de audio no llegaron a Itamar Ben-Gvir, que dijo lo siguiente sobre ese tema. אני חושב שעם כל הכבוד לטראמפ הוא לא הסיפור. הסיפור כאן זה בנימין נתניהו. ראש ממשלת ישראל הוא ראש ממשלה עצמאי. ישראל היא לא עוד כוכב בדגל האמריקאי, וראש הממשלה צריך לקבל את ההחלטות. Y el primer ministro tiene que tomar las decisiones. Y depende mucho de Bibi. Él tiene que tomar las decisiones que a Trump le encantan, pero que funcionen para nuestros soldados, para los vecinos de Metula, para los vecinos de Kiryat Shmona. No hay manera de que empecemos a actuar siguiendo las órdenes de un amigo, aunque sea un gran amigo. Eso también hay que decirlo. Ella dijo, para quienes quizá no pudieron leerlo, que él dijo algo así como: oye, queremos mucho al presidente Trump, pero vamos a actuar como decidamos y no vamos a dejar que nos imponga lo que tenemos que hacer. Así que van a seguir por su cuenta. Entonces, ¿qué te dice eso, Doug? Si miras todo esto en conjunto, las afirmaciones que hacemos de que los iraníes han aceptado algo, los iraníes diciendo que no lo han hecho, Trump diciendo que él le dijo a Israel lo que debía hacer, e Israel respondiendo que, bueno, harán lo que quieran, me da la impresión de que el presidente Trump está quedando cada vez más reducido a la irrelevancia, incluso entre la gente a la que antes podía dar órdenes.
Yo le digo a todo el mundo que deberían escuchar a Ben-Gvir. Lo que él dice refleja exactamente cómo piensa el gobierno y, sinceramente, cómo piensa la mayoría de los israelíes. Y la expectativa, aunque él no lo haya dicho abiertamente, es que somos los sirvientes del gran Israel y que nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, seguiremos implicados hasta que su visión del mundo se haga realidad, la visión de Ben-Gvir, que es el gran Israel. Eso es con lo que el presidente Trump tiene que lidiar. ¿Puede el presidente Trump ir y conseguir una declaración de guerra contra el Líbano y ya puestos, contra cualquier otro, incluido Irán o cualquier otro país árabe de la región, o incluso Turquía, solo para satisfacer las exigencias de Ben-Gvir? ¿Puede hacerlo? Bueno, la actitud de Ben-Gvir es: llevamos 30 años comprando políticos. Ya es hora de que lo devuelvan. Tenemos el mejor gobierno que el dinero puede comprar, y el gobierno ya ha sido comprado. Fin de la discusión. Así que ahora toca pagar. Si aceptas su dinero, esperan que cumplas. Creo que ese es el problema del presidente Trump con el Capitolio, en menor medida para él mismo, pero también está bajo presión. Las personas implicadas aquí dan que no están bajo presión, se llaman estadounidenses. Nosotros no estamos bajo presión. Y nos preocupa por encima de todo el interés del pueblo estadounidense, sus intereses estratégicos, sus intereses de seguridad, y no equiparan el asesinato masivo o la aniquilación de personas que viven en Gaza, en Líbano, en Irán o en realidad en cualquier otro lugar con nuestra seguridad nacional. Eso no nos sirve. Ahora, el presidente Trump tiene que decidir de qué lado está realmente. ¿Va a ser el presidente de los Estados Unidos o va a ser el principal representante ante el pueblo estadounidense del poder israelí y judío internacional? Esa es la cuestión. Y bueno, Doug, ya hay algunas encuestas públicas, pero también tengo bastante claro que la Casa Blanca hace sus propias encuestas internas, que no se publican. Y esas les dijeron, incluso hace varias semanas, más o menos lo mismo que acabas de decir, que la población estadounidense en general, incluso gente del llamado MAGAverso, empieza a decir: oye, esto es un desastre, esta guerra es un desastre. Deberíamos salir de ahí y dejar de ceder automáticamente ante Israel. Eso parece haber cambiado el lenguaje del presidente Trump, las cosas que venía diciendo, porque ya sabes, hablaba de yo les digo lo que tienen que hacer, o ellos son el socio pequeño, y cosas por el estilo. J.D. Vance lleva un tiempo recorriendo el circuito, participando en todo tipo de podcasts y entrevistas, repitiendo más o menos las mismas ideas. Ya sabes, eso de que son un país normal, no algo especial. Pero hasta ahora no ha habido ninguna acción concreta. ¿Crees que al reconocer este cambio que acabas de mencionar, la administración, es decir, Trump, tomará medidas para respaldar de verdad todo esto? ¿O piensas que se quedará solo en palabras y que los israelíes seguirán haciendo lo que quieran con nuestro material? El presidente Trump ha demostrado bastante claramente que en realidad es un político, y la mayoría de los políticos prefieren quedarse un poco a medio camino. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienden a buscar una posición en todos los lados del problema. No se inclinan a tomar una decisión que pueda considerarse de ninguna manera como verdaderamente decisiva. ¿Podría esto cambiar? Sí, creo que sí. Pero hay que entender algo. ¿Cuándo empezó realmente la Revolución Francesa? Empezó cuando la gente de París no podía permitirse comprar pan. Entonces, ¿cuál sería el detonante ahora? Si esto sigue así, si seguimos viendo violencia, si el petróleo sigue saliendo a cuentagotas, y si continúan los déficits de urea, de ácido sulfúrico, de aluminio y de toda una serie de minerales críticos, todos ellos procedentes del Golfo Pérsico. Empezamos a ver países que están sufriendo hambrunas. Empezamos a ver a nuestra propia gente. Se están dando cuenta de que no se trata de una destrucción de la demanda. Eso es una tontería. Es una destrucción de la oferta. ¿Qué ha pasado con las cadenas de suministro?
¿dónde están las cosas que normalmente tenemos en las estanterías? Cuando algo así empieza a ocurrir, la presión se vuelve enorme. Ahora bien, yo preferiría que el presidente no esperara tanto. Creo que sería mejor que actuara con decisión ahora y dijera, se acabó, nos salimos. Y después dirigirse a los iraníes y decirles, estos son nuestros intereses, nos retiramos, respetamos los vuestros, así es como entendemos vuestros intereses. Pero eso no es algo para lo que él haya sido formado ni educado para aceptar. Verás, históricamente como nación, fuimos muy populares en el mundo porque solíamos respetar los intereses de los demás. Cuando por fin nos implicamos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no volvimos a casa y nos quedamos por todas partes, fuimos populares hasta que el comunismo dejó de ser una amenaza. Y entonces no nos marchamos. Y fue ahí cuando nuestra popularidad empezó a caer. Deberíamos habernos ido, pero no lo hicimos. Y ahora tenemos una situación parecida en Oriente Medio. No podemos proteger a esos países. La gente que vive allí lo sabe. Tenemos que salir de allí y ellos tienen que aprender a entenderse con sus vecinos. Tú y yo hemos tenido estas conversaciones antes sobre Rusia. Ya sabes, los lituanos, letones y estonios querrían hacernos lo mismo que los israelíes. Arrastrarnos a una guerra que no necesitamos librar contra Rusia. No vamos a hacer eso, pero deberíamos ser un poco más claros con la gente y decirles, mirad, vosotros vivís allí, nosotros no. Entendeos con vuestros vecinos. No esperéis que seamos nosotros quienes pongamos a vuestros vecinos en su sitio a golpes. Por desgracia, ahora mismo estamos intentando someter a todo el mundo por Israel, y no está funcionando. Es un desastre para nosotros y para el mundo. Creo que el presidente Trump lo sabe, pero está bajo presión. No puede simplemente desconectarlo todo. Bueno, hay algo que podría empujarlo en esa dirección. Quiero decir, Gary mostraba hace un momento esa encuesta que publicó Newsweek, y mencionamos un par más, pero ha habido algo de movimiento adicional en ese tema. Y si miramos solo el lado republicano de todo esto, está empezando a prender fuego a su propia casa. Vimos lo que pasó con Thomas Massie. Echó el resto, con decenas de millones de dólares de todo tipo de donantes, para asegurarse de que no lo derrotaran en las primarias. Así que tiene eso, pero le ha salido caro. Y ahora en solo las últimas 24 horas, Tucker Carlson ha salido diciendo, oye, ya ni siquiera me considero parte del Partido Republicano. No soy demócrata y no voy a serlo. No estoy seguro de lo que voy a hacer, pero él dijo, estoy totalmente en contra de esto. Y resulta que no es el único. Marjorie Taylor Greene publicó esto, creo que fue ayer por la tarde. Tucker no es el único que no apoya al Partido Republicano. Hay muchos, dice ella, que estamos completamente hartos y que no vamos a apoyar a un partido que traiciona a sus votantes y a su país. Pero eso no significa que nos vayamos a ser demócratas. Simplemente hemos terminado con el Partido Republicano que pone a Estados Unidos en último lugar. Y no estamos hablando de figuras menores. ¿Cómo ves esta tendencia? ¿Y crees que eso podría finalmente llamar la atención del presidente Trump para que se dé cuenta de que el coste para su propio partido podría ser mayor, sobre todo de cara a noviembre, que el coste de ir en contra del lado israelí y apostar por los intereses estadounidenses? No creo que esté preocupado. No creo que eso sea lo que más le preocupe ahora mismo. Creo que le inquietan otras cosas. Me parece que está muy preocupado por sus obligaciones con el lobby judío y, en consecuencia, con el Estado de Israel y también con los multimillonarios que le apoyaron en las elecciones. Así que no creo que eso signifique mucho para él en este momento. En cuanto al resto de nosotros, creo que no se trata solo de los republicanos. Los demócratas se han ido tan a la izquierda, apoyando todo lo que es contrario a los valores estadounidenses, que hay muchísimos demócratas que ya no quieren saber nada del Partido Demócrata. Y ya nos habéis mostrado lo que está ocurriendo con los republicanos. Creo que el sistema bipartidista, tal y como lo conocíamos, se está desmoronando.
I think the two-party system as we've known it is collapsing. It hasn't happened visibly, but No ha pasado de forma visible, pero vamos a ver cada vez más pruebas de ello en los próximos meses y años. Por eso, como sabes, apoyo la creación de un tercer partido. Un partido nacionalista, un partido de América primero, un partido de la libertad americana. Eso es lo que necesitamos. Un partido que se preocupe ante todo por la seguridad nacional, la defensa nacional, la identidad nacional, la cultura nacional y la historia nacional de Estados Unidos. Y claro, esto es anatema para la gente de la izquierda. También lo es para algunos dentro del Partido Republicano, que llevan años apoyando al lobby israelí. No son tan diferentes. Creo que estamos en un momento en el que todo va a cambiar. Ahora bien, lo que ocurra con el presidente Trump en el camino, cuando las cosas se pongan tan mal como creo que pueden ponerse en los próximos meses, habrá mucha presión para apartar al presidente Trump del cargo. Y creo que eso va a suceder. and I think it's going to happen. Esa es una afirmación bastante atrevida. ¿Cómo podría pasar algo así? Quiero decir, ¿cómo sería eso exactamente? Well, I don't think it'll happen because Bueno, no creo que eso vaya a pasar por el gabinete. it should. Debería, claro. That's where the vice president Ahí es donde debería estar el vicepresidente, el hombre que entra y dice, mira, ya has hecho bastante daño a estas alturas. Daño al país, daño al mundo. No podemos soportar más daño. Así que ahora tienes una opción. O te sumas, te callas y nos ayudas a salir de esta guerra, o te voy a destituir. Eso significa que la mayoría del gabinete vota a favor de su destitución. That means the majority Hay una enmienda que otorga ese poder. Pero no creo que eso vaya a ocurrir, Dan. provides for ¿Tú lo ves posible? I don't see that happening, Dan. Do you? No, porque el presidente Trump se aseguró de tener a las personas más leales en todos esos cargos. Así que tendría que pasar algo realmente grave para que se volvieran en su contra. Aunque creo que ahora algunos ya lo tienen en mente, cuando antes ni se lo planteaban. Yeah, but you say loyal. I just think people Sí, pero hablas de lealtad. Yo creo que la gente que carece totalmente de valor not loyal. no es leal. Son personas que tienen miedo, vale, pero que están dispuestas a traicionar para llegar a donde están. Y de hecho lo han hecho para llegar ahí. Así que no creo que ese sea el problema. Es más probable que todo esto venga a raíz de un proceso de destitución. Y eso podría ponerse muy feo, pero podría pasar antes de lo que pensamos. También podría alargarse hasta el año que viene. Y en ese caso ocurriría con el próximo Congreso. Next year, in which case it happens with the next Congress. Sí, estoy de acuerdo contigo, Doug. Sobre todo si la situación económica empieza a hundirse y se puede trazar una línea directa con la guerra que iniciamos aquí. Quiero decir, incluso los republicanos, por mucho que quieran hacer o decir, hablo de los miembros del Congreso y del Senado, no creo que pudieran votar en contra de un proceso de destitución, si eso es lo que la gente en Estados Unidos llega a creer. Well, that's right. Sí, exacto. Y creo que eso es algo que tú y yo no podemos prever con total precisión. Precision. Sí, desde luego que no. But I think that's the critical variable. Pero creo que esa es la variable clave. President Trump, Y es interesante que el presidente Trump por fin lo haya admitido públicamente. Quiero decir, llevo semanas diciendo que corremos el riesgo de una depresión global si no conseguimos frenar estas tendencias ahora mismo. Y por fin, estando en Versalles, dijo, depresión global. Gracias a Dios, ¿no? you know, Bueno, entonces, señor presidente, lo ha entendido. Desentiéndase. Salga. Hay una solución militar. Se llama desentenderse y salir. it's called disengage and get out. Y bueno, Doug, el presidente Trump es la persona más hábil que he visto en toda mi vida. No siempre es algo bueno, pero tiene esa habilidad. Puede cambiar de postura en un segundo, dar un giro de 180 grados y convencer a sus seguidores de que siempre fue una buena idea. Es el único que puede decir, sí, sé que estábamos en esta guerra y dije todo aquello, pero esto es lo que hay que hacer, y eso es lo que voy a hacer por el bien del país. Y creo que conseguiría que una parte importante de sus seguidores siguiera con él, en lugar de seguir por este camino, fingiendo que esas presiones no existen, y acabar perdiéndolos a todos. Well, right now he's in
in the day. Bueno, ahora mismo él está en la misma zona de peligro en la que se encontró Richard Nixon. Nixon se presentó con la promesa de acabar con la guerra de Vietnam. Cuando se reunió por primera vez con el Estado Mayor Conjunto en 1969, todos dijeron, sí, salgamos de ahí. Aquí no hay victoria posible. No hay nada que ganar. Todo esto ha sido un desastre. Lo mejor que podemos hacer es marcharnos. Pero luego Henry Kissinger le convenció en privado de que si lo hacían, parecerían débiles ante los soviéticos, y eso podría tener consecuencias. Y de esa mala interpretación nació la tragedia que fue la intervención en Camboya. The intervention in Cambodia. And the Cambodia campaign was pointless. Y la campaña de Camboya no tuvo ningún sentido. Solo sirvió para desestabilizar aún más la región y provocó la muerte de más estadounidenses después de que Nixon asumiera el cargo que antes de su llegada. Lo único que hizo fue retrasar un final inevitable. Así que el presidente Trump tiene que sentarse y reflexionar sobre esto, o al menos hacerlo con alguien que pueda ayudarle a pensarlo bien, no con las personas que le han estado aconsejando hasta ahora, porque eso no le está sirviendo. No espere a que la situación empeore. Eso fue lo que hizo Nixon, y empeoró. That's what Nixon did. It got worse. It's time to get out now. Es hora de salir ya. No podría haber un consejo mejor que ese, y espero que le preste atención. Pero, como siempre, te agradecemos que compartas ese tipo de consejo porque sabemos que hay una salida. Así que, si las cosas acaban yendo por ese camino, sabremos que no era inevitable. Podríamos haber cambiado el rumbo si lo hubiéramos hecho a tiempo. Muchas gracias por esas palabras, Daniel Davis. Te lo agradecemos de verdad. Thank you very much for that word, Doug. We appreciate it. De acuerdo. Gracias, Daniel. And we just also to remind you guys, if you want to see the Y también os recordamos que si queréis leer el artículo completo sobre el día del juicio, podéis ir al Substack de Doug en mcgregorwarrior.substack.com y allí encontraréis todo su contenido. Suscribíos, merece la pena. Gracias. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. like button and share this with somebody you love.